Hola, en esta ocasión les vengo presentando los retos que elegí de la semana 3, los cuales serán el 1, el 5, el 6, el 7, el 9, el 16, el 18 y el 19, todo esto relacionado con el tema de recursión. Primero daremos algunos elementos para definir un conjunto por recursión. Estos son esencialmente tres. El primero son pasos bases, que son casos simples donde la definición se da directamente. El número 2 son pasos recursivos, reglas recursivas donde se da un nuevo elemento de la definición en términos de elementos anteriores, más pequeños o ya definidos. Y el número 3 son las reglas de exclusión o también llamadas reglas de extremo. La definición debe constar de una cláusula que asegure que las dos anteriores son las únicas formas de obtener el concepto, objeto o función definida. Tenemos aquí el ejemplo de que tenemos que definir un conjunto n que tenga los números naturales múltiplos de 7. Entonces, nuestro paso base sería que 7 está en n. Nuestro paso recursivo sería que si x está en n, entonces x más 7 está en n. Y nuestra regla de exclusión sería que ningún otro elemento está en n. Esto básicamente nos generaría, por recursión, un conjunto en el que solamente estén los múltiplos de 7. 1. Define recursivamente el conjunto de todos los números naturales que son divisibles entre 2. Usando tu definición, responde a las preguntas. Primero que nada, ¿cómo lo definí? Sea A el conjunto que contiene los números naturales divisibles entre 2, nuestro paso base sería que 0 está en A. Nuestro paso recursivo sería que si m está en A, entonces m más 2 está en A. En nuestra regla de extremos sería que solo estos elementos estarán en A. Como podemos ver entonces, el 0 está en A, que sería nuestro primer elemento. Después, el 0 más 2, que es igual a 2, está en A. Por lo tanto, esta m ya puede tomar el elemento 2. Entonces, 2 más 2 es igual a 4. 4 entonces estará en A. M también ya puede tomar el valor de 4. 4 más 2 es igual a 6, que está en A. Y así sucesivamente. Entonces, ¿el 0 pertenece a este conjunto? Sí, porque el 0 es un número natural, o al menos en este curso lo estamos tomando como un número natural, y es un número divisible entre 2. ¿Qué hay del número 10? El número 10 también está en el conjunto, y aquí podemos verlo. Es el término número 6 de nuestro conjunto. ¿Y el número 5? El número 5 no está en A, porque no hay una forma de llegar a él basándonos en nuestra regla recursiva. 5. Considera las siguientes funciones recursivas y para cada una de ellas responder estas preguntas. Si es una función, ¿cuál es su imagen? ¿Es proyectiva? ¿Es inyectiva? Elige dos elementos del dominio y calcula sus imágenes aplicando las reglas de correspondencia sin saltarte pasos. Ok, la primera es la función de f que va de los naturales a los naturales y nos dan como primer paso que f de 0 es igual a 2 y como regla recursiva que f de n es igual a 5 por f de n menos 1 más 2. Lo primero que podemos decir es que sí es una función porque a cada elemento del dominio le va a corresponder uno y solo uno del codominio. Su imagen es un poco difícil de definir de una manera sencilla. Como podemos ver, para f de 0 tenemos la imagen de 2. Para f de 1 tenemos la imagen de 12. Para f de 2 tenemos la imagen de 62. Para f de 3 tenemos la imagen de 312. Para f de 4 tenemos la imagen de 1562. No hay como tal un orden o una sucesión en la que nos podamos basar o seguir para que nos den todos los números de la imagen. Por lo que podemos decir simplemente que su imagen son las x, tales que estas x cumplen con las reglas recursivas. Y es una función inyectiva porque cada elemento del codominio está relacionado a lo más o máximo con un elemento del dominio. Y no es suprayectiva o sobreyectiva porque la imagen no es igual al codominio. La siguiente es que la función de g que va de los naturales a los naturales igualmente nos dan algunos pasos bases. En este caso es que g de 0 es igual a 1 y g de 1 es igual a 2. Y la regla recursiva que nos dan es que g de n es igual a g de n menos 1 al cuadrado más g de n menos 2 al cuadrado, cuando n es mayor o igual que 2. Entonces, podemos decir que sí, es una función, porque cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio.
Su imagen, al igual que en la anterior, es un poco difícil de decir de una manera sencilla porque podemos ver que g de 0 es igual a 1, g de 1 es igual a 2, g de 2 es igual a 5, g de 3 es igual a 29, g de 4 es igual a 866 y g de 5 es igual a 750.797. Entonces podemos simplemente decir que su imagen son las x, tales que estas x cumplen con las reglas recursivas. Es una función inyectiva porque cada elemento del codominio está relacionado a lo más con un elemento del dominio, pero no es sobreyectiva porque la imagen y el codominio son distintos. Aquí, por si en la anterior no quedó claro, creo que me pasé demasiado rápido, tenemos que seguir la regla que nos están dando en esta parte. Entonces, vamos a poner que para g de 2 es igual a g de 2 menos 1 al cuadrado más g de 2 menos 2 al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría como g de 1 al cuadrado más g de 0 al cuadrado. Como podemos ver, g de 1 ya lo teníamos definido en esta parte, que es igual a 2, y g de 0 es igual a 1, porque ya lo teníamos igual definido en esta parte. Entonces sería 4 más 1 es igual a 5. Y cuando pasamos a g de 3, sería g de 3 menos 1 al cuadrado más g de 3 menos 2 al cuadrado. Entonces esto nos quedaría como g de 2 al cuadrado más g de 1 al cuadrado. En este caso, el g de 2 lo acabamos de descubrir en el anterior procedimiento, entonces ya sabemos que es 5 más g de 1, que ya lo teníamos definido en esta parte, que es igual a 2. Entonces serían 25 más 4 es igual a 29. La siguiente es la función de h que va de los naturales a los enteros. Como pasos bases nos dan que h de 0 es igual a 1 y h de 1 es igual a menos 4. Como regla recursiva nos dan que h de n es igual a menos 3 por h de n menos 1 más 4 por h de n menos 2, cuando n es mayor o igual que 2. Primero podemos decir que sí es función por la misma razón que en las anteriores, y de la misma forma su imagen no es sencilla de calcular. No hay una forma de que calculemos y sepamos exactamente qué valores están en la imagen. Por ejemplo, en este caso tenemos que h de 0 es igual a 1, h de 1 es igual a 4, h de 2 es igual a 16, h de 3 es igual a menos 64, h de 4 es igual a 256, h de 5 es igual a menos 1024. Entonces sería un poco difícil tener o calcular la imagen de cada elemento de nuestro dominio. Entonces podemos decir simplemente que su imagen es x, tales que estas x cumplen con las reglas recursivas. Es una función inyectiva porque cada elemento del codominio está relacionado a lo más con un elemento del dominio. Y pues vamos a calcular de igual forma que en la anterior. Aquí pues tenemos esta regla de recursividad y vamos a aplicarla para el 2, por ejemplo. Entonces sería menos 3 por h de 2 menos 1 más 4 por h de 2 menos 2. Esto nos quedaría como menos 3 por h de 1 más 4 por h de 0. Entonces, como ya los tenemos definidos aquí, sería menos 3 por menos 4 más 4 por 1. Sería 12 más 4 es igual a 16. Y de la misma forma, para h de 3 sería menos 3h, menos 3 por h de 3 menos 1 más 4 por h de 3 menos 2. Entonces quedaría como menos 3 por h de 2 más 4 por h de 1, que sería menos 3 por 16, porque es lo que ya definimos, o bueno, por lo que ya calculamos en el caso anterior, más 4 por menos 4, que nos daría menos 44, menos 16, que es menos 64. Y la última es la función de y, que va de los naturales a los naturales, y nos dan como pasos bases que y de 0 es igual a 1, y de 1 es igual a 1, y que la regla recursiva es que i de n es igual a i de n menos 1 sobre i de n menos 2. De esta podemos decir que sí es una función y su imagen es más sencilla que las anteriores. ¿Por qué? Porque por lo que podemos ver en estos ejemplos que calculé,
su imagen siempre va a ser 1, independientemente de lo que pase. Entonces, la imagen de la función es 1. No es inyectiva y no es sobreyectiva porque todos los elementos del dominio van a estar relacionados con el 1. Entonces ya, por ese hecho, ya deja de ser tanto inyectiva como sobreyectiva. Ahora vamos a ver los ejemplos ya que yo decidí poner. Para i de 2 calculamos que i de 2 menos 1 sobre i de 2 menos 2. Quedaría como i de 1 sobre i de 0, y como podemos ver en esta parte, i de 1 es igual a 1 y i de 0 es igual a 1. Entonces 1 sobre 1 es igual a 1. Y esto se queda en i de 2. Ahora, i de 3, vamos a ver, i de 3 menos 1 sobre i de 3 menos 2. Sería i de 2 sobre i de 1. Y nos quedaría de la misma forma 1 sobre 1, que es igual a 1. Y esto igualmente se queda guardado para el siguiente caso. Y seguiría sucesivamente. 6. Sea S que contiene a los naturales dada la siguiente definición recursiva, 1 y 7 pertenecen a S. Si X pertenece a S, entonces X más 10 pertenece a S y X más 70 pertenecen a S. Señala cuáles son sus componentes: regla base, regla recursiva y regla de extremo. Aquí el paso base podía ser, bueno, no pueda, es que 1 y 7 pertenecen a S. Nuestra regla recursiva es que si X está en S, entonces X más 10 pertenece a S y X más 70 pertenece a S. En muchas ocasiones, dependiendo del autor, del libro o del material que consultes, puede que la regla de extremo la omitan o no la mencionen, porque se da por entendido que tú sabes que si tú tienes o estás definiendo un conjunto de manera recursiva, esta regla existe. Entonces, como ya se da por entendido que tú lo sabes, muchas veces lo omiten. Entonces, en este caso, la regla simplemente se está omitiendo, pero ahí está. Podría ser que solo esos elementos estarán en S. Y pues el inciso B que dice que explica por qué 161 pertenece a S. Primero tenemos que tener en cuenta nuestros elementos bases, que en este caso sería que 1 pertenece a S y que X más 70 pertenece a S y respectivamente X más 10 pertenece a S. Por lo que podríamos decir lo siguiente: 71 pertenece a S, pues 1 pertenece a S y X más 70 pertenece a S. Ahora, 141 pertenece a S, pues 71 pertenece a S y X más 70 pertenece a S. Recuerden que, hay que recordar que como aquí el 71 ya vimos y ya comprobamos de cierta forma que sí pertenece a S, ahora X puede tomar el valor de 71. Entonces, por eso es que aquí 171 pertenece a S, pues el 71. Aquí sería 71 más 70 es 141. Ahora, 151 pertenece a S, pues 141 pertenece a S y X más 70 pertenece a S. Y pues ya por último, 161 pertenece a S, pues 151 pertenece a S y X más 10 pertenece a S. Intenté resolverlo de otras formas y se puede de cualquier otra forma que tú quieras ocupar las dos reglas recursivas, ya sea que, por ejemplo, sumes todo, o sea, teniendo, por ejemplo, el 11 que se puede construir con esta parte. Teniendo el 11, pues le podrías simplemente sumar 10, 10, 10, 10, 10, 10 hasta que llegues al 161. Y pues hay otras formas de obtener con el 71, por ejemplo, ya cuando tienes el 71 podrías simplemente sumarle de 10 en 10 en 10 en 10 hasta llegar al 161. Con el 7 no podemos construir este número, podríamos construir otros, pero este en concreto no. 7. Un conjunto S de cadenas de caracteres se define recursivamente como A, B, C pertenecen a S,
Si X pertenece a S, entonces AXC pertenece a S y ninguna cadena de caracteres está en S a menos que se pueda generar usando las reglas anteriores. Entonces, dada la definición anterior, señala sus componentes. La primera, el paso base, es que A, B, C pertenecen a S. Este sería nuestro paso base. Nuestra regla recursiva es que si X pertenece a S, entonces AXC pertenece a S. Y ninguna cadena de caracteres está en S a menos que se pueda generar usando las reglas anteriores. Sería nuestra regla de extremo. Ahora, explicar por qué la cadena de caracteres que tiene 5 A's y 4 C's pertenecen a S o están en S. Porque A está en S y C está en S. A, X está en S. Estos son como que nuestros pasos bases en nuestra regla recursiva. En el mismo, como en el ejemplo anterior, pues esto siempre lo tenemos que tener en cuenta para buscar o para cuando queremos buscar un elemento que pertenezca al conjunto. Entonces, A y 2 C's van a estar en S, porque AX C está en S. ¿Por qué? Porque esta S, que ya sabemos que está en C, bueno, que está en S, va a tomar el lugar de la X. Entonces, esta cadena sí es válida porque la podemos construir con esto, con la regla recursiva y los pasos bases. Ahora la siguiente, pues vamos a hacer lo mismo que en esta, solamente que en lugar de que sea la C, vamos a reemplazar la X por la A. Entonces nos quedaría la cadena que tiene a 2 A's y una C. Ahora, la siguiente es una cadena que tiene a 3 A's y 2 C's, pertenecen a S porque ya que nos dimos cuenta de que la cadena que contiene que tiene 2 A's y una C pertenecen a S y pues nos damos cuenta de que A, X, C pertenecen a S. Entonces, ya comprobamos que esta cadena sí está en S, ahora esta cadena puede tomar el lugar de la X. Entonces, por eso, aquí tomemos en cuenta como si hubiera aquí una línea imaginaria entre la primera A y la última A, y nos podemos dar cuenta de que es la misma cadena de caracteres que se hizo en el paso anterior. Ahora la que sigue, la cadena que tiene a 4 A's y 3 C's. Podemos ver que está en S, pues la cadena que tiene 3 A's y 2 C's, ya comprobamos en el paso anterior que sí está en S, y AXC está en S. Entonces, de la misma manera, como esto ya comprobamos que sí está en la cadena, pues nada más esta cadena va a tomar el lugar de la X, y pues sí, de la misma forma, tomamos en cuenta que aquí hay una línea entre la primera A y la última C, nos damos cuenta de que es la misma cadena anterior. Y pues ya por último, nos damos cuenta de que la cadena que tiene 5 A's y 4 C's está en S, pues la cadena anterior ya demostramos, esta misma cadena, ya demostramos que está en S. Entonces, como esta cadena ya puede tomar la posición, o bueno, ya puede tomar el lugar de la X, nos quedaría como la cadena que tiene 5 A's y 4 C's. 9. Un subconjunto S de N se define recursivamente como 2 pertenece a S, si X, Y pertenece a S, entonces X más Y pertenece a S, y ningún número está en S a menos que se pueda generar usando las reglas anteriores. Dada la definición anterior, indica cuáles de los siguientes números pertenecen a S y justifica tu respuesta. Ok. Pues aquí en el paso base nos dicen que 2 está en S. Ese es el único elemento que tenemos hasta este momento en S. Entonces nos dicen que si X y Y están en S, entonces X más Y está en S. Entonces lo que podemos hacer es que el X y Y tomen el valor de 2, porque es el único elemento que sabemos que está en el conjunto, ¿no? Entonces X va a ser 2 y Y va a ser 2. Y nos dice que podemos sumarlas. Y bueno, más bien que la suma de estas dos variables va a estar en S. Entonces, X va a ser igual a 2, Y va a ser igual a 2. 2 más 2 es igual a 4. Entonces, 4 ya vimos que es el primer elemento que podemos generar
con nuestra regla recursiva y que nuestras dos variables ya van a poder tomar ese valor. Entonces, 4 más 4 es igual a 8. Entonces, 8 también está dentro de nuestro elemento. Y 4 más 2 es igual a 6. ¿Por qué? Porque ya vimos que el 2 está en C y el 4 está en S. Entonces, de estos números, el 3 no está en S porque no lo podemos obtener usando nuestra regla recursiva. El 8 sí está. Aquí está. El 9 no está porque no lo podemos generar igualmente con nuestras reglas recursivas. El 2 sí está porque es de hecho nuestro elemento que nos dan en el paso base. Y el 6 también está porque lo podemos generar mediante la regla recursiva. 16. Tomando en cuenta los siguientes conjuntos A, B, C respectivamente, defínelos de manera recursiva. Explica tu razonamiento para llegar a su respuesta. Ok, el conjunto A es el más complicado para definir recursivamente porque tienes que ir a un razonamiento más allá de lo que fueron en los anteriores ejemplos o en los que son después de este. Entonces espero de verdad poder darme a entender bien porque no sé si pueda explicarlo del todo bien. Así que, bueno. El primer paso, nuestro paso base, será que 2 está en A porque 2 es el primer número primo que tenemos. Los números primos son todos aquellos números que son divisibles solamente entre ellos mismos y entre el 1. Entonces, nuestra regla recursiva va a ser que si x1, x2, x, el que tú quieras, están en A, todos son números primos menores que x. Esta es una condición de este. x1, x2, xn están en A porque todos son números primos menores que x. X es, por así decirlo, el valor que vamos a tomar apenas. Entonces, y x no es un número divisible entre ninguno de ellos. Entonces, x está en A. Y pues la regla de extremo sería que solo estos elementos estarán en A. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí nos dicen que x1, x2, x, todos estos van a estar en A, pero que todos estos son números primos menores que x. ¿Y cómo vamos a comprobar que x efectivamente es un número primo que está en A? Ok. Entonces, vamos a tomar el 2, ya sabemos y ya está, bueno, ya por así decirlo, ya dijimos que es un número primo. Entonces, vamos al siguiente número, el 3. El 3 es divisible entre 2, porque 2 es el único número primo que es menor que x, o sea, 2. Entonces, 3 es divisible entre 2, pues no. Entonces, este sí es un número primo. Ahora el 3, vamos a pasar con el 4. 4. Los números primos menores que 4 son el 3 y el 2. Entonces, 4 es divisible entre alguno de estos. Pues sí, es divisible entre el 2. Entonces 4 no es un número primo. Ahora el 5. El 5 tiene como números primos menores al 3 y al 2. El 5 es divisible entre alguno de ellos. Pues no, entonces sí es un número primo. Y así vamos respectivamente con cada uno de los números. Así podemos ir comprobando que efectivamente las x se encuentran en A. Y pues quedaría como A es igual a 2, 3, 5, 7, 11 y así sucesivamente. Ahora, el segundo conjunto es que sea B el conjunto de los múltiplos de 11. Entonces, como nuestro paso base será 11 está en B, como segundo paso, bueno, como regla recursiva será que si M está en B, entonces M más 11 está en B. Y 3, que solo estos elementos estarán en B. Aquí podemos ver que queda como 11 más 11 es igual a 22, 22 más 11 es igual a 33, perdón. 33 más 11 es igual a 44, 33 más 22 es igual a 55 y así sucesivamente, ¿no? Y por último, el conjunto C, que nos dice que sea C el conjunto de los múltiplos pares de 5. Los múltiplos pares de 5 son pues el 10, el 20, el 30, el 40 nada más. Para que... entonces nuestro paso base sería que 10 está en C
Nuestro paso recursivo sería que si P está en C, entonces P más 10 está en C. Y nuestra regla de extremos sería que solo estos elementos estarán en C. Por lo que nos quedaría que 10 también pertenece a ese conjunto. 10 más 10 es 20, 20 también va a pertenecer, 20 más 10 es igual a 30, también va a pertenecer, 30 más 10 es igual a 40, también va a pertenecer, y así sucesivamente. ¿Y cómo llegué a los resultados anteriores? Pues del primer conjunto la verdad es que ahí sí tuve que pensarle y pensarle y pensarle demasiado. Porque no existe como tal una función exacta que te diga, pues si sigues estos pasos te van a dar todos los números primos. Entonces, el profe, consultando con los demonios, me dijeron que podía intentar pensar al revés, que en lugar de buscar una forma en la que te dé cada uno de ellos, buscar una forma en la que excluirlos o limitarlos. Entonces, la única manera que se me ocurrió fue que si tú querías comprobar tú querías decir que X está en A, entonces tienen que pasar primero que todos son números primos menores que X, o sea, que todas las X anteriores sean menores que esta X, y que X no es divisible entre ninguno de ellos, para así poder comprobar si era un número primo o no. Para el conjunto B, la verdad es que pues simplemente es una sucesión de 11 en 11 para conocer cuáles son los múltiplos de 11. Básicamente los múltiplos son todos aquellos en los que se puede dividir el 11. Entonces sería el 22, el 33, el 44, el 55 y así. Es simplemente irlo sumando y de la misma forma con el conjunto C. Solamente que en el conjunto C pues tienes que tomar en cuenta también eso de que son múltiplos pares de 5. Entonces no podría estar el 5, el 15, el 25, que son también otros múltiplos de 5, pero pues no son pares. Más que nada esa fue la razón, la idea que seguí, bueno, las ideas que seguí para llegar a los razonamientos y resultados. 18. Usando el siguiente conjunto definido recursivamente, justifique si los elementos solicitados están o no en el conjunto en cuestión. Sea A el conjunto definido recursivamente con las siguientes reglas. El paso base es que 3 está en A. La regla recursiva es que si n está en A, entonces n más 1 está en A. Y la regla de extremos es que estos y solo estos elementos estarán en A. Los elementos que nos piden comprobar es el 5, el 2 y el 7. Ok. Primero que nada, podemos decir que n es igual a 3 porque 3 pues, es el único elemento que nos están dando como paso base y pues n puede tomar cualquier valor que ya esté definido. Entonces, 3 más 1 va a ser igual a 4. Ahora 4 ya también es un número que puede tomar n, entonces 4 más 1 es igual a 5. Entonces ya comprobamos que nuestro primer elemento sí está, el 5. El 5 sí está. Ahora, 5 más 1 es igual a 6. Y 6 más 1 es igual a 7. Entonces el 7 también está en el conjunto. El 2 no está en el conjunto porque sería muy difícil llegar al... Bueno, no sería muy difícil. O sea, es imposible que con estas reglas específicas que nos dieron lleguemos al 2. Porque no está definido. Y nada más está definido a partir del 3. Del 3 en adelante. Es una sucesión de 1 en 1, pero a partir del 3. Entonces el 2 no está definido en este conjunto. Y por último, el reto 19. Tomando en cuenta los siguientes conjuntos definidos recursivamente, explica si el conjunto está bien definido y por qué. Ahí tenemos los conjuntos. Ahorita en la siguiente diapositiva hablaremos más. Bueno, desglosaremos todo. Y dice, corrige las definiciones anteriores y explica por qué es importante cada una de las reglas para definir un conjunto de manera recursiva. Ok, el primero aquí nos dice que sea A el conjunto que contiene a los múltiplos de 4. Nos dice que el paso base, que 0 está en A, la regla recursiva nos dice que si m está en A, entonces m más 2 está en A. ¿Qué pasa con este ejemplo? Lo que pasa es que
conjunto A nos dice que contiene a los múltiplos de 4. Y en este ejemplo, bueno, en el ejercicio nos estaban dando que 0 está en A. 0 no es un múltiplo de 4. Hay que recordar que los múltiplos de un número son todos los números por los que ese número se puede dividir. Entonces, 4 no se puede dividir sobre 0. No está definido, ¿no? Entonces, y también la regla recursiva dice que si m está en A, entonces m más 2 está en A. Entonces, en esta básicamente nos están diciendo lo mismo que en mi ejemplo del primer reto, que todos los números naturales que son divisibles entre 2, porque el 0 sí se puede dividir entre 2, pero 4 no se puede dividir entre 0. Y aparte, aquí si ponemos el 0, 0 más 2, pues nos da 2. El 2 podría ser un número en el que el 4 se pueda dividir, pero nos da decimales y no queremos eso, queremos que nos den solo números enteros. Entonces, aquí tanto el caso base como la regla recursiva están mal. Y pues lo mismo pasa entonces con el caso B. O sea, el caso B nos dice que sea B el conjunto que contiene a los múltiplos pares de 3. Los múltiplos pares de B serían, por ejemplo, el 6, el 12, el 18. Entonces, de la misma forma, pues 0 no es un múltiplo de 3, entonces pues desde ahí empezamos mal. O sea, si nuestro paso base ya está mal, pues ya no tenemos que confiar mucho, ¿no? Pero la regla recursiva nos dice que si m está en B, entonces m más 6 está en B. Entonces la regla recursiva sí está bien, porque sí podrías poner a lo mejor el 0, y 0 más 6 pues, es 6, ¿no? Y pues el 6 sí es un múltiplo par de 3, pero el 0 no. El 0 este 0 nos está haciendo que no podamos definirlo bien. ¿Por qué? Porque el 0 no es un múltiplo par de 3. Entonces, ¿cómo los definí yo? Sea A el conjunto que contiene a los múltiplos de 4. 4 está en A porque 4 es el primer, por así decirlo, múltiplo de 4. O sea, 4 por 1 es 4. Entonces, si M está en A y N está en A, entonces M más N está en A. También podría quedar como si M está en A, entonces M más 4 está en A. O sea, sin la necesidad de poner la otra variable, por así decirlo. Aquí solamente quería que pues, las dos variables tuvieran el mismo valor. O sea, como en uno de los ejemplos anteriores, en las que pues simplemente se hace con la misma recursión. Y pues como nuestra regla de extremos nos dice que solo estos elementos estarán en A. Entonces, como aquí definimos que el 4 está en A, empecemos con el 4. 4 más 4, 8. 8 está en A. 4 más 8 es 12. Pues 12 está en A. 12 más 4 es 16 y así sucesivamente. Entonces ya ahí sí nos queda una definición recursiva para únicamente los múltiplos de 4. Y B, sea B el conjunto que contiene a los múltiplos pares de 3. Entonces vamos a definir como nuestro paso base que 6 está en B. Así ya nos quitamos del problema de lo del 0, ¿no? Y aquí podemos decir en nuestra regla recursiva que si P está en B y Q está en B, entonces P más Q está en B. También, pues, igual que en la anterior, se podría decir, se podría quedar más como si P está en B, entonces P más 6 está en B. O sea, es exactamente lo mismo. Y pues la regla de extremo sería que solo estos elementos estarán en B. Entonces quedaría como 6, nuestro primer elemento del conjunto. Después 6 más 6 es igual a 12, 12 más 6 es igual a 18, 18 más 6 es igual a 24. Y así sucesivamente todos estos estarían en el conjunto. Y pues esto ha sido todo. Nos vemos con los retos de la siguiente semana.